ya me voy a vivir a la iglesia, ya te voy a ir contando. Ya. Ellos son excelentes pastores, ahorita ya no están ahí en la iglesia, ya tienen su iglesia que han levantado una nueva obra, entonces. Y recuerdo que ese día ya mi mamá, todos ya estábamos muy estresados, oramos todo. Y yo me fui a dormir y en la noche soñé y tuve una pesadilla. Tuve una pesadilla donde era como que mi casa, no sé, en ese entonces vivíamos en la casa de mi tía. Ya. Entonces la casa de mi tía era como 3 casas juntas que tenían prácticamente como su plazuela dentro de la casa, bonita la casa. Y al lado estaba la casa de ellos. Entonces yo tuve una sueño, pesadilla, no sé, yo creo que era una pesadilla porque la verdad es que fue una guerra. O sea, me soñé una guerra, que habían ángeles en mi casa y demonios en la casa de ellos. Y recuerdo que estaban peleando sobre la ¿cómo se dice? La barda. La verdad, sí. La barda. Y los ángeles ganaron y todo era así como que se volvió color negro, negro, negro así. Y yo recuerdo que desperté súper asustada. Y yo digo, fue Dios, porque 2 semanas después, o sea, desde ese día, esa casa quedó vacía, la casa al lado. Ni la abuelita, ni el señor, ni los niños. Yo digo, wow, o sea, eso fue Dios. Sí. Fue Dios, yo digo, no puedo creer, pero ¿qué pasó aquí? O es que Dios no permitía que los veamos, pero es que ya no habían, esa casa quedó vacía. Y mi mamá justo en ese entonces, en ese lapso que ella estaba pasando, también ella estaba muy, muy estresada, muy ajetreada, porque estaba justamente en el año 2015, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a nivel mundial, estaba haciendo estudios en distintos países. Y en Bolivia estaban, ¿cómo se dice?, capacitando y necesitando de personas, botánicos, agrónomos, biólogos y todos para estudiar qué tipo de árboles y plantas hay en ciertas regiones, porque tenían pronosticado que desde el 2015 hasta dentro de 8 años, que era como el 2023, iba a empezar serios problemas de agua, de distintas cosas. Entonces mi mamá estaba yendo a entrenar al jardín botánico. Entonces, imagínate, a veces nos dejaban solas y por eso es que nos íbamos solas al colegio. Claro. ¿Y cómo es Dios? Y mi mamá salió seleccionada. Justamente la FAO, de las Naciones Unidas, estaba en conjunto con la ABT de Bolivia, acá la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras. Entonces mi mamá sale seleccionada y eso significaba que ella se tenía que ir a trabajar a otro lugar. Exactamente. Que era a Pando, a la frontera de Pando con Perú. Wow. Y fue como que todo se ordenó porque y mi mamá dijo, lo voy a aceptar porque ya estábamos pasando esta situación y necesitamos sí o sí de una manera alejarnos del lugar por seguridad, por todo. Entonces a mi hermana la mandan a vivir con mi tía y a mí me mandan a vivir a la iglesia. Hablan con mis pastores, todo. Entonces me quedo yo a vivir con ellos y ahí pasa otra cosa tan grande, que es lo que te contaba al inicio, que tuve la oportunidad de ver ángeles. Resulta que yo empecé a vivir en la iglesia y los pastores a las 6 de la mañana todos los días me levantaban, porque en la iglesia a las 6 se abre la iglesia para que la gente pueda ir a orar. Y yo no estaba acostumbrada, así que iba a las 6 y estaba orando hasta las 7, a veces hasta las 8, pero mínimo una hora. A veces hasta me dormía, pero aprendí muchísimo la importancia de la oración. La verdad es que es una época muy bonita. Incluso estaba escribiendo, yo dije voy a escribir un libro que se llamaba 23 días con mis pastores, porque era el tiempo que iba a estar con mis pastores más o menos. Qué bonito. Pero no lo terminé de escribir, pero sí escribí unos 15 días muy, muy bonitos. Y recuerdo que mis pastores un día me sentaron en el almuerzo, me dicen, Fabiola, si vos te levantás a eso de las 3 de la mañana, escuchás ruido, no le hagas caso, vos te dormís, porque el pastor y ella a veces, y ella, la pastora, se levantaban a esa hora a orar, se levantaban a orar y tener su tiempo, ¿no? Y entonces ella decía, porque también es la hora donde hay mucha maldad, donde hay brujos, donde hay un montón de estas cosas oscuras, ¿no? Sí, que hacen. Entonces ellos oraban a esa hora. Yo recuerdo que, yo, sí, como si nada, digamos, ¿no? Lo tomé bien. Y ya un día recuerdo que estaba en la iglesia, me eché a dormir
y tipo ponerle 3:30 de la... 3 de la mañana, 3:30, no sé, en ese entonces, o sea, simplemente yo me fui a dormir y cuando empiezo a escuchar era como el sonido de una flauta dulce, pero así, y yo estaba echadita y siento que me empiezo a levantar así como a sentarme nada más, porque Claro. tenía los pies extendidos, como cuando te dormís de espalda, ¿no? Entonces, recuerdo que me senté y así, y abrí los ojos, y cuando abro los ojos, veo acá, así se veían dos, yo digo ángeles porque con el reflejo de aquí de nuestros ojos vemos, digamos, ¿no? Yo Sí, veía que tenían los dos alas muy grandes, pero no se le veía el rostro, era muy resplandeciente, muy blanco. Y yo quedé así, yo, y dije, y quise mirar al de la derecha, uf, desaparecieron. Y yo quedé, en ese rato te vas a reír, pero yo decía, hace un segundo vi ángeles, hace 2 segundos vi ángeles, hace 3, estaba pero en shock. Ya después cuando lo claro. subí, dije, hace estos segundos. Y después, y lo primero que agarraron un celular que mi mamá me dejó unos de teclitas de esos antiguos, ¿no? Sí. Y ahí justo al lado de mi cama yo tenía como una mesita, una cómoda chiquitita, mi Biblia y el celular, y lo miro y eran 3:35 o 3:33 de la mañana. Yo quedé, y yo recordé solo lo que los pastores me dijeron, si te pasa algo, escuchas algo de esto, dormite tranquila, orá y te dormís tranquila. Yo me acuerdo que oré y me dormí como una lechuga. Pero ya antes, ya yo, como te digo, es como que a veces uno no cree hasta que le Hasta que le pasa, pasa, es verdad. hasta que te pasa. Y pues yo decía, no me hubiera gustado que sea así, pero por ejemplo, a veces en la iglesia el pastor nos decía que habían vecinos que le decían, ¿por qué hay personas que se ven caminando en la iglesia ahí? ¿Por qué hay trabajadores en la noche que cuidan la iglesia, digamos? Y el pastor, no, solo hay un guardia. Y los vecinos, no, es que sí hay gente que está ahí, parece que está cuidando. El pastor nos decía es que Dios puede hacer que los ángeles sean visibles ante los demás o a personas que vean como que sí hay gente que está cuidando en la iglesia, pero son ángeles. Y solo eso Dios lo puede hacer. Entonces, Increíble. no puede ser. Ya esa vez ya era, o sea, yo ya lo viví, yo digo, esto es verdad, digamos, no hay. Pero yo justamente, como te digo, cuando pasó lo del el intento de secuestro, yo había soñado con ángeles, incluso una guerra de ángeles y demonios, pero en mi vida sí me iba a pasar que al mes yo iba a Wow. ver ¿Y te ángeles de acuerdas verdad. cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, sí, fue, pero en la primera bautista, ¿No? en la primera bautista fue ¿Te acuerdas del cuando, año? sí fui, mi mamá me mandó un encuentro. No me acuerdo si fue el 2000, creo que fue el 2010 o el 2011, era el Ah, encuentro de ya. niños Ok. no es que había en el templo Sí, chico, ¿no? Había la actividad de los tu niños. mamá era ya convertida. Sí, Y mi mamá ya era ya ya. convertida, ya era convertida, ya nos llevaba Pero a todos los días. veces nos tiene que pasar como que algo malo, vamos a decir así, Ajá. porque a veces estamos como que en nuestra zona de confort, nos va bien, Mi no mamá se alejó vemos, un poco de la iglesia, entonces yo creo que esa fue también una de las causas, una de y es las como que causas. venga, para acá, Ajá, quédese bien. véngase para acá, sí, para que aprendamos a depender realmente del Señor, porque a veces sí, no, nos creemos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio que yo puedo, yo esto, yo me manejo y Y no no es es así. así. Gracias, Fabiola. Y para finalizar, ¿qué mensaje le puedes dar a todos tus amigos que te están viendo? Bueno, que primero que nada que encomienden su vida al Señor, que muchas veces nosotros tenemos planes, y lo digo desde mi experiencia, que me ha tocado a veces, me ha tocado realmente que Dios me agarre de la oreja de otra manera, porque nos creemos que en nuestra propia experiencia, en nuestro propio, que yo tengo talento, que yo tengo esto, que yo esto, y mis planes, y olvidamos que realmente, primero, si no encomendamos nuestros planes a Dios, pues puede que las cosas no salgan, digamos. Después de Así, todo, Dios es el dueño de la vida y es quien en su misericordia nos da este momento y cada momento más que así. tenemos de vida. Entonces, yo creo que yo les diría que lo primero es que encomienden todos sus planes y todo al Señor, que si es así, todo va a salir bien. Y si no sale, incluso es porque Dios muchas veces nos libra de muchas cosas. Así. Gracias, Fabiola, la verdad, por estar aquí en este podcast y te deseo todo lo mejor a vos y a Fabiola.
¿Ya? Muchas gracias, José Javier. Gracias, nos despedimos ahí. Chao, chao. Chao, chao. Con el auspicio de Pasta Basta, Rodicio de Pastas, Construforte, C&M Organización de Eventos, Tecnosil SRL, Carlos Frost, Sararenda, Salón de Eventos, Viviana Arduz, Ciceli Arana Eventos, Doctora Susana Arduz, Letra Noble, Auringa Agencia de Marketing,